pero yo veo acá que está prendida. Galeano Tiziana, completemos también nuestro nombre y apellido, por favor, ¿sí? Dale. Te escucho. Profe, una consulta con respecto al trabajo práctico. ¿Se hace también de los elementos que todavía no dimos en clase o es hasta los elementos que dimos en clase? Si usted entra, permiso Mirta, bien de responder, por favor. Si usted entra en la parte de trabajo práctico y donde dice primera entrega, ahí está claramente qué es lo que incluye en la primera entrega. ¿Estamos? Entonces ahí pueden entrar, verificar qué incluyen en la primera entrega. Y así donde dice segunda entrega está qué materiales incluyen en la segunda entrega. Cuestión de verificar un poquito el aula virtual que tenemos, gente. Profe, y la primera entrega creo que coincide con el primer parcial, ¿verdad? En caso de que todavía no hayamos expuesto, igual de todas maneras tenemos que entregar, ¿verdad? Sí, te escuché entrecortado, pero entendí. La primera entrega es el día del primer parcial. Ustedes al entrar, y es a las 8, o sea que, perdón, a las 10. Cuando ustedes entran a rendir, ahí se entrega el trabajo práctico. No es a las 12 y no es a las 12:05, no es que no imprimió, tengo que imprimir ahora, el plano no funcionó, no había tinta, o sea, sabemos toditas esas excusas, gente. Entonces, es a las 8 ustedes llegan, entregan el trabajo práctico y entran a rendir. Lili, Adelante, Mirta. es bueno aclarar un poco el TP que ustedes van a entregar es el desarrollo de los seis materiales, creo que son, ¿verdad? O siete, de primera etapa, No recuerdo. hasta ferroso. Acá Ferro. 16 creo que son. Bueno, es el desarrollo de los seis materiales, ¿verdad? Es decir, las aplicaciones de los seis materiales en las obras que ustedes eligieron. La exposición en forma virtual es solamente sobre el material a la cual fue designada para ese grupo. Hay una pequeña diferencia, ¿sí? Trebastoni. Sí, profe, perfecto, se entendió. Muchas Ok. gracias. Entonces, trabajo práctico impreso, seis materiales encontrados en la obra, aplicaciones con esos materiales en la obra. Exposición virtual, solamente el material designado al grupo, ¿sí? Si fue roca, entonces solo expuse en forma virtual sobre roca. Pero cuando voy a entregar mi trabajo práctico, tengo que poner los seis materiales encontrados en mi obra o en las obras. ¿Está bien? Súper, profe, gracias. Dale. Bueno, empezamos con aglomerados, por Sí, favor. profe. Clara Mendieta. Voy a presentar. Ok. Lía Cáceres. Presente, profe. ¿Está? Sí, profe. Alexia Reira. Presente, profe. Silvia Cabral. Presente, profe. Y Liz Vera. Presente, profe. Liz está. Sí, profe. ¿Qué es lo Fíjate un que poco en tu pasa? micrófono, Liz, por favor. ¿Se ve? Sí, se ve. No sé si ahí me escuchas, profe. Ahí sí. Un Ok, poquito bajo se te escucha, pero se te escucha, ¿sí? ok. Bueno, es todo ustedes, ¿sí? Ok. Bueno, buenos días a todos. Nosotros somos el grupo 5 y les vamos a estar hablando sobre los aglomerados. Somos eh, Lía, Lía Cáceres, Silvia Cabral, Alexia Ferreira, Liz Vera y la que le habla Clara Mendieta. En nuestra ubicación sería las obras que elegimos dos obras.
Primeramente está la ampliación de la Facultad de Arquitectura, estaría detrás del auditorio, y unas oficinas para docentes de la carrera de agronomía frente a al edificio de aulas de agronomía. También podemos ubicar está al lado de Todo Rico para mejor ubicación. Ni consideramos dos materiales en específico, el hormigón y el mortero. El hormigón presente en la primera obra que nombré y el mortero en la segunda obra que estuve diciendo. El hormigón es uno de los materiales más utilizados debido a la resistencia, versatilidad y durabilidad que presenta. Se suele utilizar en la fabricación de cimentaciones para lo que viene a ser zapatas, los pilotes. También se usa para vigas, para pilares y para muros portantes. En la obra que visitamos se utilizó hormigón armado en las estructuras y en parte del cerramiento horizontal. Para la estructura se hicieron las vigas y los pilares, que son los que soportan y transmiten las cargas al suelo a los pilotes, y esas eran de hormigón armado. Y en cerramientos horizontales hubo un armado con varillas en forma de losa casetonada que funcionaba como la losa alivianada. Y hablando de eso, el hormigón armado es un material que funciona combinando hormigón y acero para funcionar como una estructura resistente y duradera. Pero ¿cómo es que funciona? El hormigón tiene una alta resistencia a la compresión, pero es débil ante los esfuerzos de tracción. Y el acero tiene una alta resistencia a la tracción, y entonces esto hace que se complemente bien con el hormigón y puedan tener más resistencia. Bueno, en cuanto a las propiedades que presenta el hormigón está la durabilidad, ya que el hormigón es altamente duradero y puede resistir las inclemencias del tiempo. También la eficiencia energética, ya que también el hormigón es un aislante térmico acústico. También, como una de sus propiedades más importantes, es la resistencia estructural, que el hormigón es un material altamente resistente que garantiza la seguridad de las construcciones. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de las características del hormigón armado. En la aplicación están en la creación de cimientos, suelos, paredes, edificios y entre otros. Si hablamos de la textura, pueden ser diferentes como lisa, pulida, texturizada o rugosa. La textura también depende de cómo se manipule la superficie. En el secado también depende de varios factores como la temperatura, la humedad, la cantidad de agua. Comienza a fraguar en unos 30 minutos por ella y en 25 días el hormigón alcanza su resistencia máxima. Aplicaciones del mortero. Como acabado, revoque, fijado de ladrillo para procesos de sellado de grietas y juntas, para preparar bloques de construcción, enyesar paredes como componentes para áreas de aislación, recubrimiento de suelos, hacer nivelados y que sean aptos para tránsito directo o para prepararlos para colocar otros materiales como por ejemplo baldosas. El acabado se utiliza o sea, dentro del acabado del mortero se coloca una parte de cemento por 3 partes de arena y 0,5 partes de agua, y en el caso de la fijación de ladrillo, una parte de cemento, 2 de cal y 6 de arena. Bueno, en cuanto a las propiedades del mortero que presenta, está la resistencia a compresión, también la adherencia, propiedad de la cual depende que los diferentes materiales se comporten como un único elemento integrado. También está la estabilidad que presenta, esto es sumamente importante porque de ello depende que el mortero no se deforme durante su endurecimiento.
Si hablamos del mortero, se puede decir que nivelan pisos, rellenan los huecos y fisuras, adhieren los ladrillos y bloques, también sirve para revestir las paredes, entre otros. Si hablamos de la textura, para tener una referencia también se puede decir que es similar a la de la manteca de maní espesa. El secado, el tiempo de secado depende de varios factores, como la temperatura, la humedad, como siempre, la composición y el espesor de la aplicación. Suele secarse ya entre 24 a 48 horas. Y para el proceso de aplicación del hormigón, primero tenemos que limpiar el terreno y, de ser necesario, se compacta el suelo. Después se ponen los encofrados, que son moldes que pueden ser de madera o de metal o plástico, que son los que le dan formas al hormigón. Estas después se suelen reforzar con mallas de acero para mejorar la resistencia a la tracción, que era lo que estaba diciendo hace rato. Después se prepara la mezcla con las medidas, proporciones de agua, arena, grava, cemento. Y si es necesario, en algunos casos se colocan impermeabilizables o retardantes acelerantes, dependiendo de lo que necesite la obra. Estas después son vertidas en los encofrados con bombas de hormigón para mayor velocidad y se vierte todo en una sola vez de manera continua para evitar juntas frías. Después esto se nivela y se distribuye con palas y rastrillos para tener una zona homogénea, y se usa un vibrador mecánico para eliminar las burbujas de aire y que se adhiera bien al piso. Después, en el proceso de curado, se tiene que mantener húmeda la zona por más o menos 7 días para garantizar que no haya fisuras y que sea resistente. Y cuando pasa el tiempo de fraguado, se retiran los encofrados y hacen una prueba de resistencia y buscan si no hay fisuras y nada más para ver si se asentó bien el hormigón. En el caso de la aplicación del mortero, se da la limpieza de la zona eliminando polvo y restos de materiales. Se humedece para evitar que el mortero pierda agua. Se da la preparación de la mezcla con los dosajes adecuados. Luego la aplicación de la primera capa de mortero líquido, colocación de ladrillos o bloques y se da presión para asentarlo. Luego nivelación y alineación con hilo guía y nivel, relleno de juntas, repitiendo el proceso hasta alcanzar la altura deseada. También se da el humedecimiento controlado tras el fraguado para evitar fisuras y protección ante lluvia o sol intenso. Bueno, en cuanto a ensayo y controles, primeramente este se hace un ensayo de compresión, es un ensayo de carácter destructivo, se realizan probetas cilíndricas, el hormigón, y se vierten probetas cilíndricas de 15 por 30. En pasados los 28 días se fragua y ahí se realiza la prueba de compresión para saber cuánto resiste el hormigón. En este caso nosotros en nuestra obra pudimos observar estos cilindros que en la primera visita hicimos 2 visitas a esta obra justamente, y en la primera visita estaban todavía ahí, y en la segunda visita ya no estaban porque, por lo que yo asumo, se llevaron para hacer las pruebas para medir cuánto resistía. Y eso. Muchas gracias por su atención. Gracias, gracias. ¿Alguna pregunta para el grupo? ¿Una duda, algo? Nada parece. Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes en el examen, en el parcial y para la entrega del primer TP. ¿Está bien? A ver, la lista. Dale, profe. La lista, las profes, ya les voy a pasar por las dudas otra vez. Sí, por favor. A ver, Aguilera,
No, tenemos constructivo. Un ratito. Vamos a ver. Voy a verificar si la profe ya guardó. Entonces, si es así, si ella ya guardó,